Muy bien. Entonces, iniciamos la temática a los 15 días, ¿verdad? Ya los estaba extrañando. Vamos a dar inicio, ¿sí? Continuamos con las temáticas de filosofía. No están ingresando, déjenme por favor aceptarles. Ya, bueno, seguimos como les comento con las temáticas de filosofía, pero aquí tenemos un cambio rotundo. Ya no vamos a estudiar los pensamientos europeos, sino vamos a adentrarnos en los pensamientos de filósofos latinoamericanos. ¿Sí? Y de esta manera podremos darnos cuenta cuáles son las semejanzas o cuáles son las diferencias entre ambas corrientes de pensamiento, la filosofía europea y la filosofía latinoamericana. Muy bien, iniciamos entonces. La filosofía latinoamericana sigue concibiéndose como una filosofía moderna. Entendemos por filosofía la reflexión profunda y sistemática sobre algunas preguntas o inquietudes que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Cuáles son estas preguntas? Como el qué somos, qué es la realidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es el ser y por qué existe el universo. ¿Por qué existe el universo? Todas estas preguntas no necesariamente deben ser contestadas de forma unívoca. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a tener una sola respuesta para cada una de estas interrogantes, ¿sí? El contexto, el mismo contexto, es el que se plantea cómo inciden los diversos tipos de respuestas, ¿sí? Por eso, desde inicios del siglo XX, varios intelectuales, varios pensadores y filósofos han planteado la necesidad de pensar los problemas de Latinoamérica, ¿sí? Pero desde su propio contexto. La necesidad, ¿sí?, de pensar todas estas preguntas, todos los problemas de Latinoamérica, pero desde un concepto propio, ¿sí? Esto ante la repetición de patrones de pensamiento, obviamente, que hemos tenido gracias al pensamiento europeo. Estos pensamientos europeos que han servido por siglos para imponer no solo una forma de pensamiento, sino una forma de dominio material sobre lo que nosotros conocemos como el Nuevo Mundo. Recuerden que a Latinoamérica así se lo denomina como Nuevo Mundo. Ya, Helen y Fabricio, por favor, al final para poderles poner asistencia, ¿sí? Se quedan un ratito conmigo. Ya, muy bien. Entonces podemos entender a la filosofía latinoamericana no como una simple corriente filosófica más, sino como un proyecto de emancipación del pensamiento europeo, ¿sí? Este que busca reformular los presupuestos sobre lo que se basa la producción filosófica, la epistemología, la ontología y hasta la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Las corrientes de pensamiento latinoamericano tratan de dar una nueva explicación a este diverso tipo de incógnitas, ¿sí? Desde su propio contexto, utilizando obviamente ciencias del conocimiento como lo son la epistemología, la ontología y la lógica, ¿sí? Por otra parte, conviene aclarar lo siguiente. La filosofía latinoamericana es más que hacer filosofía desde Latinoamérica. Esta filosofía constituye una especie de reflexión, ¿sí? Una especie de ideas sobre una serie de problemas que han evolucionado a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Estos problemas se pueden resumir en tres temas. El primero es el tema de la ontología, luego tenemos el tema de la historia y posteriormente el tema de la liberación. La ontología como ciencia se pregunta por la identidad latinoamericana, ¿sí? Por la identidad del ser latinoamericano. Mientras la historia busca comprender la historia desde el pensamiento en Latinoamérica, ¿sí? Y la originalidad de este pensamiento. Y la liberación reflexiona sobre la emancipación de la cultura latinoamericana respecto a la cultura dominante procedente de Occidente, procedente de Europa. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características básicas que nosotros podemos mencionar acerca de la filosofía latinoamericana? La primera categoría, la primera categoría se la denomina la categoría nosotros, la primera característica. Aquí tenemos un personaje muy importante procedente de Argentina, el cual se llama Arturo Andrés Roig. En su teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, menciona que la categoría nosotros sería una de las principales características que la filosofía latinoamericana tiene. ¿Qué quiere decir esto de categoría nosotros? El hecho de que no determinemos al ser latinoamericano como un ser singular, como un yo individual, ¿sí? Sino como un nosotros plural, un nosotros diverso. Para esto, este filósofo argentino Roig apela al pensamiento, recuerden de que hablábamos de Hegel, de que para que surja la filosofía es necesario ponernos a nosotros mismos como valiosos, porque la filosofía exige un pueblo. Y de hecho podemos decir que si hay cultura, hay filosofía, ¿sí? Como nosotros somos una cultura no tan nueva, sin embargo, si hay cultura, necesariamente va a haber una filosofía. Y si hay cultura latinoamericana, va a haber filosofía latinoamericana, ¿sí? Tenemos la siguiente característica, que es definirnos como nosotros, como un pueblo, como una nación con historia, cultura y tradiciones específicas, y sobre todo con el anhelo colectivo de liberación de nuestro pueblo. Esta primera característica del pensamiento latinoamericano es el definirnos como un, ¿cómo les explico? Definirnos como un ser plural, ¿sí? Como un todo, donde obviamente sabemos que cada pueblo latinoamericano tiene sus propias culturas, tiene su propia historia. Pero hablando del pensamiento filosófico, todas estas culturas, toda esta historia se transforma en un todo, ¿sí? ¿Cuál es el anhelo que tienen estos pueblos latinoamericanos? Es su anhelo de liberación, ¿sí? Es su anhelo de emancipación, ¿ok? Muy bien, tenemos otro tipo de características que se pueden mencionar dentro de esta filosofía latinoamericana. La primera característica es la característica fáctica o características fácticas. ¿Qué nos quieren decir estas características fácticas? De cierta manera. En primer lugar, tenemos aquí otro filósofo procedente de Perú, Augusto Salazar Bondy. En una obra que él denomina Existe una filosofía de nuestra América, determina estos tipos de características, las características fácticas y características negativas. La primera característica fáctica menciona que la filosofía latinoamericana ha tenido un desarrollo histórico, pero ese desarrollo histórico es semejante en todos los países, porque al ser una categoría nosotros, compartimos una misma unidad dentro de lo que se concibe como nuestra evolución histórica y como nuestra evolución filosófica, ¿sí? Cada país puede crear su propio pensamiento, ¿sí? Cada país está libre de crear sus propias ideas, su propia manera de ver las cosas, ¿sí? Pero cada país va a representar a todo el pensamiento latinoamericano. Por eso es muy importante esta categoría de concebirnos como un ser plural. La siguiente característica es que la filosofía latinoamericana se ha desarrollado en paralelo con la filosofía europea, ¿sí? Al desarrollarse en paralelo con la filosofía europea, cambia, ¿sí? Con la misma secuencia que cambia la filosofía europea, ¿sí? Nosotros estamos apegados a este pensamiento europeo, a este pensamiento occidental, porque de cierta manera de ahí proceden los más grandes filósofos de toda la historia. Pero sin embargo, nosotros nos desarrollamos igual que ellos, nos desarrollamos al igual que sus pensamientos, ¿sí? El siguiente es que la filosofía latinoamericana siempre está ligada a las actividades culturales, ¿sí? Las actividades culturales de los pueblos originarios.
lo que se constituye una pieza clave, una pieza muy imprescindible para la reflexión filosófica, ¿sí? Y por último, es que la filosofía latinoamericana comienza desde cero después de la conquista europea, ¿sí? Así es que inicia nuestra filosofía latinoamericana, después de la conquista europea. La tradición de lo que es el pensamiento indígena va incorporándose poco a poco al proceso de reflexión filosófica. De hecho, la mayoría de las reflexiones o la mayoría de las ideologías que tenemos en la filosofía latinoamericana está muy arraigada al pensamiento indígena, ¿sí? Muy bien, las características negativas que nos menciona este personaje de Augusto Salazar Bondy son las siguientes. La primera característica es el sentido imitativo de la reflexión. Los latinoamericanos filosofan adoptando corrientes del pensamiento europeo, ¿sí? Siempre vamos a estar orientados a de cierta manera imitar. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo totalmente del primer mundo, ¿sí? Estamos dependiendo totalmente, en este caso, de Europa. Nuestra dependencia no solo es intelectual, sino que nuestra dependencia también es material, ¿sí? La siguiente característica es una disposición abierta a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de los grandes centros de la cultura occidental. ¿Sí? Al adoptar ese tipo de corrientes de pensamiento europeo, estamos totalmente dispuestos a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de la cultura occidental, procedente de Europa. La siguiente es la ausencia de una metodología característica, ¿sí? Nosotros no tenemos una metodología característica en lo que se concibe como un pensamiento de reflexión, ¿sí? Lo que constituye una inclinación teórica e ideológica injustificable hacia Europa, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver un pequeño video, por favor, les pido que presten mucha atención para poder entender un poco más lo que acabo de explicar, ¿sí? Aquí este video está orientado a responder si existe o no existe una filosofía latinoamericana, ¿sí? Algo que ponía en tela de duda otro filósofo latinoamericano denominado Leopoldo Sea. Vamos a ver qué nos dicen estos personajes. Por favor, prestarán mucha atención. Un ratito que se me cae. Filosofía. Cuando decimos esta palabra, es posible que se nos vengan a la mente los nombres de Sócrates, Descartes, Kant, Hegel o hasta Nietzsche. Pero, además de la filosofía, hay otra cosa que todos estos pensadores tienen en común. Son todos europeos. Es natural, entonces, preguntarse, ¿existe una filosofía latinoamericana? Afortunadamente, esa es la misma pregunta que se hace el filósofo mexicano Leopoldo Sea. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el autor publica el artículo En torno a una filosofía latinoamericana. En él, Sea dice que si hay cultura, hay filosofía, y como hay una cultura latinoamericana, hay una filosofía latinoamericana. Es más, para él, el simple hecho de preguntarse si existe una filosofía latinoamericana ya es un cuestionamiento filosófico propiamente latinoamericano. Pero el autor hace una diferencia entre la filosofía latinoamericana, es decir, sobre circunstancias latinoamericanas, y la filosofía en América Latina, es decir, filosofía que se hace desde países latinoamericanos. Es aquí cuando él constata que la filosofía en América Latina gira en torno a lo que se dice en Europa, a sus conceptos y autores, y no es auténtica. Esto viene de un problema cultural mucho más amplio. Nos servimos de la cultura europea, pero no la consideramos nuestra, así que lo sentimos como una imitación. En sus palabras, pensamos como europeos, pero no nos basta esto. Queremos además realizar lo mismo que realiza Europa. Añádese el hecho de que este sentimiento viene acompañado de un desprecio hacia lo que es americano.
Todo esto genera una tensión antropológica. El americano se siente al mismo tiempo ajeno a la cultura precolombina, es decir, la sentimos nuestra, pero carece de sentido, no estamos conectados a ella. Pero también se siente ajeno de la cultura europea, que posee sentido, pero no la sentimos nuestra. Quiere ser europeo, pero no quiere ser imitador. El resultado es que esto es una alienación ideológica y cultural, un negarse a sí mismo y pretender ser otro. Volviendo a la filosofía, se dice entonces que el mal está en querernos adaptar la circunstancia americana a una concepción del mundo que heredamos de Europa y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana. Entonces, para el autor, sí, existe una filosofía latinoamericana, pero hay que seguir construyéndola, adaptando las ideas europeas a las circunstancias americanas. El filósofo peruano Riciere Frondizi, en cambio, está en desacuerdo con Sea. Para él, no existe una filosofía latinoamericana en el sentido estricto. Frondizi hace una distinción entre tres tipos de filosofía. La primera categoría es la filosofía como visión del mundo, como cosmovisión, que sí existe en América Latina, teniendo por ejemplo las diversas cosmovisiones amerindias. La segunda es la filosofía en el sentido amplio, que es la filosofía ligada a preocupaciones políticas y literarias. Según Frondizi, esta filosofía también existe en América Latina, a partir de autores como José Martí o Sarmiento. Pero la tercera categoría filosófica, que sería la filosofía en el sentido estricto, no existe en América Latina para él. Según el autor, no existe una filosofía latinoamericana que sea motivada por preocupaciones estrictamente filosóficas. Inspirado por este debate, en 1968, Salazar Bondi responde a la misma cuestión. Según él, no existe una filosofía propiamente latinoamericana, y este problema es una consecuencia de la dependencia de América Latina con relación a Europa. Se trata de una dependencia primeramente material, ya que la América Latina no es independiente económicamente, y esta dependencia material resulta en una dependencia cultural e intelectual, lo que nos impide desarrollar una filosofía auténticamente latinoamericana. Entonces, él critica la tesis de Sea y defiende que adaptar la circunstancia americana a las ideas europeas es también una imitación. Según él, para que una filosofía sea verdaderamente auténtica, debe partir de cuestionamientos relacionados a nuestras propias circunstancias, es decir, de nuestra naturaleza, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestros problemas. Así, hay que crear ideas americanas para las circunstancias americanas. Para él, no se trata de rechazar completamente el pensamiento europeo, ya que eso es imposible considerando nuestra situación de dependencia material. Simplemente hay que utilizarlo de manera temporaria hasta que logremos acabar con nuestra dependencia material. Leopoldo Sea, viendo todo esto, decide responderle a Bondi en su libro La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, de 1969. En él, Sea dice que las categorías, como la de filosofía, son influidas por los contextos en que son desarrollados. Y, en particular, esta pregunta de si hay o no una filosofía latinoamericana viene de una pregunta aún más vieja que surge en la controversia de Valladolid. En esta controversia, los españoles se preguntaban si los hombres americanos, indígenas, eran seres humanos. Se exige, entonces, la justificación de la humanidad del ser americano, pero esto se hace en función de un hombre arquetipo que está basado en el hombre europeo. Para Sea, esto es una discriminación planetaria. Sea dice entonces, no volvamos a repetir la vieja historia, aceptando que solo seremos plenamente hombres, que tendremos una auténtica filosofía cuando nos asemejemos, una vez más, al hombre occidental en su desarrollo. Él defiende, entonces, que la filosofía no tiene una naturaleza en sí misma, de manera que no podemos definir lo que es una filosofía en el sentido estricto y lo que no es, y que la filosofía latinoamericana puede partir de las circunstancias latinoamericanas y no necesita tener una pretensión universal. La naturaleza de la filosofía latinoamericana no tiene que ser la misma que la de la filosofía europea. En suma, Sea defiende que el hecho de considerar la filosofía como una exclusividad de los pueblos europeos, que decir que los pueblos americanos no poseen tal categoría, es una afirmación que inferioriza al ser americano. Seguro que esto sea demasiada información, pero lo más importante es, nos preguntamos si existe o no una filosofía latinoamericana. Sea dice que sí, pero que hay que tomar en cuenta el contexto latinoamericano, adaptando las ideas europeas a estas circunstancias. Ya Frondizi dice que no, pues según él, los filósofos latinoamericanos no hacen preguntas verdaderamente filosóficas, universales, sobre el origen del ser, por ejemplo. Bondi dice que la filosofía latinoamericana no puede ser completamente auténtica mientras sigamos siendo dependientes de Europa,
aunque la filosofía pueda jugar un rol en la búsqueda por la independencia intelectual. Y sea, para terminar, responde que nuestra filosofía ya es auténtica, aunque no estemos en una situación completamente horizontal con relación a Europa. Así dice Sea, la autenticidad de nuestra filosofía no podrá, así, provenir de nuestro supuesto desarrollo. Esta vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos plantean hasta sus últimas raíces. Lo que proponemos, entonces, es un cambio de términos. Hablar en pensamiento o en pensamiento filosófico en vez de filosofía. Estos términos nos permiten expandir nuestro enfoque de estudio y comprender así otras maneras de pensar que no sean estrictamente académicas. Así, nos hace falta comprender por qué nos encontramos en esta situación de dependencia e inferioridad con respecto a Europa. Esta es la pregunta que haremos en el próximo video. Ya, muy bien, perfecto. En resumen, podemos decir que sí existe, ¿no es cierto?, una filosofía latinoamericana, aunque sigamos siendo dependientes no solo material, sino intelectualmente de los pensamientos europeos. La filosofía latinoamericana en su contexto latinoamericano se encuentra basado en su propio pensamiento, en este caso en el pensamiento indígena, ¿sí? El pueblo se diría considerado como un todo, de cierta manera, y todos los pensamientos están orientados hacia la liberación, hacia la autonomía, dejando a un lado este tipo de relación que de cierta manera tenemos con el pensamiento europeo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez, estimados estudiantes? ¿No hay preguntas? Muy bien, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a explicar rápidamente de qué consiste el trabajo de esta semana. Permítanme, por favor, ya les proyecto. Ya, muy bien, 5 personas ya me lo han entregado. Un ratito, por favor. A ver, les muestro, por favor. Ya, muy bien. Aquí tenemos el trabajo autónomo, ¿sí? En este caso vamos a realizar un ensayo sobre la vida de Augusto Salazar Bondy y sus aportes a la filosofía, ¿sí? El ensayo debe de contener título, introducción, desarrollo, que es el cuerpo del ensayo, y la conclusión, ¿ok? No les he puesto en este caso, perdón, sí les he puesto, porque ustedes tienen que basar este ensayo en la utilización de normas APA. ¿Sí? Quiero ver que citen y referencien de una manera correcta. Eso también voy a tomar muy en cuenta. El ensayo tiene que abarcar un número de 500 palabras. ¿Ok? No menos ni más. Tratemos de hacerlo en las directrices que les estoy solicitando. ¿Sí? Ustedes ya saben, aquí tenemos la rúbrica de calificación sobre 10 puntos. ¿Alguna pregunta tal vez? Aquí tenemos el enlace también de normas APA. Ustedes pueden acceder y si tienen alguna duda tal vez de cómo referenciar un ensayo, cómo referenciar un artículo, un periódico, sí, lo que ustedes deseen lo van a encontrar aquí, ¿ok? ¿Alguna pregunta tal vez? No, ya, muy bien. Entonces eso sería todo, estimados estudiantes. Un gusto volverlos a ver. De aquí nos veríamos el día de mañana. ¿Sí? Esperando que tengan una bonita noche. Y por favor, a ver, Jorge, tienen que elaborar un ensayo sobre la vida de Augusto Salazar Bondy, ¿sí? Y sus aportes a la filosofía. En el video vimos un poquito de los aportes de Augusto Salazar Bondy, como el hecho de que él opinaba de que no existe una filosofía latinoamericana. ¿Ok? De esto se trata el ensayo, de la vida de él y de sus aportes a la filosofía latinoamericana. ¿Ok?
A ver, Fabricio y Helen, por favor, escríbanme en qué curso están para poderles justificar. Ya, Ginger también. A ver, rápidamente. Por favor, los cursos. Ya se nos termina el tiempo. Ya. A ver, María. Ya. Si se nos termina el tiempo y aquellas personas que tienen dudas, se vuelven a conectar, por favor. Con los demás, pues, nos despedimos. Ya, Yelin, ya le puse asistencia. A ver, ¿quién más está? Fabricio tercero, pero ¿tercero qué, Fabricio? Se vuelven a conectar, por favor, Castillo. Ya, ya lo encontré. Ya está Fabricio su asistencia. Ya, perfecto. Ya, muy bien. A ver, María me dice porque las calificaciones no las tiene. María Jiménez, ¿no? María, lo que pasa es que usted no tiene las actividades correspondientes. Voy a cortar la